días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Ramón Alexander López, estudiante de 11 de BTPI 2. Soy integrante del grupo número 1, que también está conformado por mi compañero Joseph. En esta ocasión yo les explicaré un pequeño ejercicio de calor específico que dice lo siguiente. En una taza de cerámica de 0.5 kilogramos se sirve café caliente con un calor específico de 4186 joules caloría por Celsius. Y aquí nos pregunta cuánto calor absorbe la taza si la temperatura se eleva de 20 a 80 Celsius, y nos pide algo específico que el resultado deberá ser expresado en kilojoules y kilocalorías. Para resolver este pequeño ejercicio debemos de recopilar los datos que nos da el enunciado de este ejercicio. Como podemos leer en nuestro enunciado, el primer dato que nos dan es el peso de nuestro pocillo de cerámica, el cual en vez de peso sería la masa del objeto, la cual es de 0.5 kilogramos. La masa del objeto es representada con una letra M, y la unidad de medida de la masa va a ser en kilogramos. Como segundo dato que nos da el encabezado es el calor específico del café, el cual es de 4186 joules caloría por Celsius. Como tercer dato que nos da el enunciado es la temperatura inicial a la que se encuentra el café, la cual va a ser representada con la letra T y la I, que va a ser de 20 grados Celsius, y la temperatura final del café, que va a ser representada con la letra TF, la cual va a ser igual a 80 Celsius. Y otra vez aclaramos que el resultado deberá ser expresado en kilojoules y kilocalorías. En este ejercicio nos piden encontrar cuánto calor absorbe la taza. En mi caso yo usaré la letra Q para identificar el calor absorbido de la taza. Para resolver este pequeño ejercicio utilizaré esta fórmula, la cual nos dice que el calor absorbido va a ser igual a la masa del objeto multiplicado por el calor específico, también multiplicado por el cambio de temperatura. Algo que debemos tener en cuenta es que si nuestra temperatura es positiva, va a absorber calor. Si la temperatura es negativa, esto significa que nuestro objeto perderá el calor. Las unidades de medida para el calor más comunes es el joule o la caloría. Nosotros tenemos que leer muy bien el encabezado o enunciado de nuestro ejercicio para identificar las unidades de medida con las que trabajaremos. Aquí tenemos las unidades de medida, las cuales son joules entre kilogramo por Celsius. También tenemos joules entre kilogramos por Kelvin. También tenemos calorías entre gramos por Celsius. Dependiendo las unidades de medida que nos pide el enunciado, esas serán con las que vamos a trabajar en la masa, el cambio de temperatura y el calor específico que nos brinda el mismo enunciado.
para resolver este pequeño ejercicio. Una vez ya verificado las unidades de medida que nos pide el encabezado y identificado las unidades con las que trabaja el calor, entonces podremos aplicar la fórmula. Para aclarar este elemento de la fórmula, que sería el cambio de temperatura, sería así: el cambio de temperatura va a ser igual a la temperatura inicial menos la temperatura final de el café. Bueno, el café es el líquido que nos brinda el enunciado. eh, la temperatura inicial y la temperatura final ya la tenemos identificada dentro de nuestro conjunto de datos, y una vez ya aclarado esto podemos continuar para aplicar esta fórmula, la cual va a ser calcular la temperatura o calor que absorbe la taza. Perdón, ya corregí esta fórmula, la cual estaba mal formulada, estaba al revés, la cual va a ser: el cambio de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la inicial, ya que va a aumentar la temperatura y la temperatura final va a ser la mayor y la temperatura inicial va a ser la menor, dependiendo si el calor va a ser positivo o negativo. O sea, si el calor va a aumentar, va a ser positiva, o si va a disminuir o va a ser negativa, perdón, va a disminuir. Bueno, aplicaremos esta fórmula, la cual es la del cambio de temperatura. eh, con los datos que tenemos, la aplicaremos para encontrar lo que nos pide en la fórmula principal con la que resolveremos el ejercicio, la cual nos dice que el cambio de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la inicial. Ponemos nuestra temperatura final, la cual es de 80 grados Celsius, y la temperatura inicial, la cual es de 20 grados Celsius, y procedemos a hacer los cálculos. Una vez ya hecho los cálculos, nos dio como resultado de esta resta 60 grados Celsius, el cual va a ser el cambio de la temperatura, la cual utilizaremos en la fórmula principal para resolver este ejercicio. Una vez ya recopilado los datos que nos piden en la fórmula y corregido o entendido las unidades de medida con las que trabajaremos, empezaremos a aplicar la fórmula, la cual dice que el calor va a ser igual a la masa del objeto, la cual es de 0.5 kilogramos, por el calor específico, el cual es de 4186 joules entre kilogramos por Celsius, aquí lo tenemos anotado, por el cambio de temperatura, que lo encontramos mediante otra fórmula, el cual es de 60 grados Celsius. Y como podemos observar, en nuestro ejercicio podemos simplificar los kilogramos y los grados Celsius. Una vez ya simplificado todas las unidades de medida, procedemos a hacer la multiplicación de la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Una vez ya hecho las multiplicaciones,
nos da como resultado 125.580 joules. Este ya sería el resultado, pero no está terminado, porque si recordamos, en nuestro enunciado nos piden expresar el resultado en kilojoules y kilocalorías, para lo cual deberemos hacer una conversión. Para convertir nuestra respuesta a lo que nos piden, haremos una conversión, y esta conversión será así. Si queremos convertir de kilojoules a joules, deberemos multiplicar por 1000. Y si queremos convertir joules a kilojoules, deberemos dividir entre 1000. En nuestro caso, será dividir entre 1000 nuestro resultado, para así ya cumplir con un requisito de nuestro enunciado. Una vez ya dividido nuestro resultado entre 1000 para convertir joules a kilojoules, el resultado de esa división nos dará 125.580 kilojoules. Y ya redondeando nuestro resultado, nos daría que el calor va a ser igual a 125.6 kilojoules. Ya esto sería el resultado expresado en kilojoules, pero si somos observadores también veremos que en el enunciado también nos piden el resultado, además de kilojoules, a kilocalorías, para lo cual también haremos otro proceso. Ya para los resultados finales deberemos hacer una conversión de kilocalorías, de kilojoules a kilocalorías, para lo cual debemos recordar que una kilocaloría va a ser igual a 4186 kilojoules. Esta conversión se hará de la siguiente manera: será 125.6 kilojoules por una caloría entre la equivalencia de una caloría a kilojoule, que sería 4186 kilojoules. Simplificaremos el kilojoule de arriba con el de abajo y haremos la multiplicación, lo que nos dará 125.6 kilocalorías, y como acá hay un 1 invisible, entonces solo se multiplica 1 por el de abajo, que sería 4186, y para tener el resultado de nuestra conversión deberíamos hacer esta división. Para aclarar, acá tuve un error, perdón, es 4.186, no 4186, es 4.86 kilojoules, que sería el equivalente a una caloría. Una vez ya realizada esta división, nos da como resultado 30.0047 kilocalorías. Una vez ya realizadas las conversiones y expresados los resultados, como nos indica el enunciado, nos quedaría que el calor que absorbe la taza expresado en kilojoules sería de 125.6 kilojoules, y el valor en kilocalorías sería de 30.0047, que redondeado sería 30.0 kilocalorías. Muchas gracias por su atención. Esto fue el pequeño ejercicio de calor específico del grupo número 1.
Hola, mi nombre es Joseph Arita. Yo soy integrante del grupo 1 de 11.2 de BTP y yo les explicaré el ejercicio sobre el calor latente. Este ejercicio tiene un enunciado que dice qué cantidad de calor será un kilogramo de mercurio que está a 25 Celsius para pasar al estado líquido, conociendo que la temperatura de fusión es de menos 39 Celsius. Para empezar este ejercicio debemos de rellenar los datos. Como el enunciado nos dice que la masa es de 1 kilogramo y también el enunciado nos indica que está la temperatura inicial que es de 25 Celsius y la temperatura final que es de menos 39 Celsius. También debemos de tomar en cuenta que como queremos que el calor ceda para pasar al estado sólido, entonces debemos de tomar en cuenta que es necesario conocer el calor específico. Bueno, el calor específico es de 139 joules entre, entre kilogramo por Celsius. Bueno, también debemos de conocer el coeficiente del mercurio cuando estamos hablando sobre el calor latente, que el calor latente del mercurio es de 11,8 kilojoules entre kilogramos. Bueno, en el calor latente tenemos que hacer una conversión, que nos daremos cuenta que kilojoules para convertirlo a joules es igual a 1000. Cuando hagamos esta conversión nos dará que es igual a 11.800 joules entre kilogramos. Bueno, en este ejercicio, cuando hablamos del calor latente, tenemos una fórmula que se la mostraré. Bueno, la fórmula que tenemos acá, que es calor total, es igual a calor latente más el calor. Bueno, para llegar a esta fórmula tenemos que iniciar con el calor latente. Bueno, la fórmula que vamos a usar para el calor latente es el siguiente, que es el coeficiente de calor latente por la masa. Bueno, cuando nosotros pasemos esto a los datos, que el coeficiente del calor latente sería 11.800 joules entre kilogramos. Sería por, que sería la masa, que la masa es 1 kilogramo. Así nos daría esta fórmula. Bueno, luego de que nos quedara la fórmula con los datos, se tendría que eliminar los kilogramos, a lo cual que el resultado de esto sería que quedaría solo en joules, ya que quitamos los kilogramos. Y ahora tenemos que ir con el calor del cuerpo, que la fórmula será la siguiente. Bueno, la fórmula del calor del cuerpo sería esta, que sería masa por calor específico por intervalo de temperatura. Bueno, el intervalo de temperatura sale con la temperatura final y la temperatura inicial, que la temperatura sería la temperatura máxima, que es la temperatura final, que es menos 39 menos 25. Gracias a esto sale que es el intervalo, que si sacamos en la calculadora quedaría menos 64 Celsius. Bueno, luego de cambiar la fórmula a los datos, nos quedaría que 1 kilogramo por 139 joules entre kilogramo por Celsius por el intervalo, que el intervalo ya lo había explicado anteriormente, por eso da menos 64 gracias a la temperatura final menos la temperatura inicial.
Acá lo que tendría que hacer es que se eliminaría los kilogramos con los kilogramos y los Celsius con los Celsius. Bueno, luego de eliminar los kilogramos y los Celsius, tendríamos que multiplicar, que sería 1 por 139 por menos 64, que nuestra respuesta sería en el calor del cuerpo sería menos 8896 joules. Esto nos quedaría como la respuesta final del calor del cuerpo. Bueno, ahora usaremos esta fórmula con el calor latente y el calor del cuerpo. Bueno, en esto hay un caso que si nosotros estamos yendo al estado de solidificación, entonces nos dice que como el sólido cede calor, por lo tanto nos quedaría con un valor negativo, que sería menos 8896, que esa es la respuesta que nos había dado anteriormente el calor del cuerpo. Pero también hay un caso en el calor latente que como el calor latente está haciendo el calor, el cuerpo también nos quedaría en negativo, que nos quedaría así, menos 11.000 o más, 11.800 joules, que como nos quedaría en negativo, también nos quedaría negativo el calor del cuerpo, que sería 8.896 joules. Cuando hagamos esta fórmula, nos dará la respuesta, que es lo siguiente. Bueno, ahora realizaremos la suma con estos negativos, que cuando la hagamos en la calculadora nos dará un resultado que sería menos 20.696 joules. Esto quedaría con la respuesta, pero nosotros queremos en kilojoules, que a lo cual esto tendríamos que hacer una conversión, la cual sería esta. Bueno, en este caso, para esta conversión, lo que hemos de hacer es dividir para 1000. Bueno, después de dividirlo por 1000, el resultado que nos quedaría sería menos 20.696 kilojoules. Y esto sería la respuesta final. Y esto sería todo por el ejercicio. Ya sería todo por mi parte. Adiós.